Bueno, vamos a comenzar la clase trabajando con una función nueva que se llama función por partes, que tiene como dificultad que no es tan complicada, pero sí es bastante interesante en su definición. Porque lo que aparece a partir de ahora ya no va a ser una función que la voy a representar en todo el eje. Es decir, si yo tenía una función lineal, ustedes recordarán que yo trabajaba con una línea recta. Pero no me preocupaba dónde estaba esa línea recta. O sea, yo la dibujaba, sacaba la pendiente, la ordenaba al origen, todo bárbaro y listo. Después tenía una función cuadrática y era una parábola. No me preocupaba mucho tampoco. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Yo voy a tener una función que se va a volver a llamar f de x, pero aparece con una forma nueva de expresarse. Si ustedes miran ahí, tienen una función que dice que f de x es igual a una llave y dice menos x menos 2 si x pertenece al intervalo entre menos 5 y menos 1. Y 2x más 1 si x pertenece al intervalo entre menos 1 y 3. Bárbaro. El nombre, y acá vamos a empezar a buscar elementos y a recordar cosas que por ahí ya conocemos. Acá es donde aparece el sentido de lo que estábamos viendo antes. Ahí me dice que estoy en presencia de una función. Pero una función que está desarmada, si se quiere, o compuesta por dos elementos. Todo eso que está ahí, que es una de las partes, y todo eso que está ahí, que es otra de las partes. ¿Qué me está queriendo decir esto? El nombre de la función es f. Cada una de las funciones, que son las que están escritas de color negro, se van a graficar en algún lugar específico del eje x. O sea, no se pueden cruzar entre sí. La función menos x menos 2, que es una recta, va a estar ubicada entre los valores de x, menos 5 y menos 1. Y la función 2x más 1, que es otra recta, va a estar dibujada en el intervalo entre menos 1 y 3. Ya de ver así nada más, ya nos cambia un poco toda la presentación de la función que vamos a trabajar, ¿está? Porque vamos a tener que entender muy bien este concepto inicial. ¿Alguien tiene alguna pregunta de esta forma nueva que apareció? Ustedes recuerden que nosotros estábamos trabajando con una función que decía f de x igual, y acá poníamos una sola formulita. ¿Se acuerdan? Ahora aparecen dos fórmulas y dos condiciones. O sea, acá estarían las cuestiones que yo voy a tener que dibujar y acá estaría dónde va a ir cada una de ellas. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió eso? Yo tengo una pregunta. ¿La E a dónde la ubicaríamos? O sea, ¿qué Muy cambia? O bien. hasta el momento no, nada. Nada. Fíjate, esta que está acá, menos x menos 2, es la fórmula. Esa flechita indica sí, x, y esa E significa pertenece. O sea, ¿qué te está diciendo esto? Ah, Que cuando nosotros grafiquemos sobre el eje de las x, que ahora los vas a ver en el gráfico, las x de esta función pueden pertenecer al intervalo que va entre menos 5 y menos 1. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si yo quiero reemplazar esta x por alguien, lo voy a poder hacer por números que estén en este lugar. ¿Está? No puedo reemplazar por 0, por ejemplo, porque está fuera del dominio. ¿Se entiende, Mayra? sí se entendió. Muy bien. Entonces, fíjense qué es lo primero que se sugiere hacer ante una fórmula como esta. Vamos a ir a graficar en los ejes. Vamos a ir a ubicarnos en el lugar donde está cada una. La primera función, que es de color fucsia, va a estar ubicada en ese tramo, entre menos x y menos 2. El valor más pequeño va a ser menos 5 y el otro va a ser menos 1. La función que va a estar definida como 2x más 1 de color celeste está ubicada entre el menos 1 y el 3. ¿Está bien? Y su fórmula va a ser 2x más 1. Una vez que yo tengo ubicada la región del plano, lo que yo acabo de hacer acá es lo siguiente. La primera de las funciones, que es menos x más 2, tiene que estar en esta franja. Pero resulta que nosotros siempre dibujamos las funciones, por ejemplo, la función lineal, la dibujamos sin tener en cuenta esto. Y entonces nosotros hacíamos una recta, ¿se acuerdan? Vamos a suponer que una de las funciones esta fuera una recta que la dibujábamos así antes. Esto ya no lo voy a poder hacer más. ¿Por qué? Porque si una de estas funciones se dibuja de esta manera, lo que voy a tener que hacer es decir, bueno, voy a tener que dibujar esta función entre tal valor y tal valor, y esta otra función entre tal valor y tal valor. ¿Ven cómo van a ir quedando los gráficos? Quedan como desarmados en dos partes que parecen diferentes, sin embargo,
La función es una sola. No es que son dos funciones, es una sola función escrita por partes. ¿Bien? Sería como una descomposición de la fórmula, por así decirlo, o de la función. Exactamente, exacto. Sería como que una sola fórmula se desarmó en dos. Hola Agustina, buenas tardes. Bienvenida al almuerzo. ¿Cómo va? ¿Se entiende, chicos? Y se conectan en algún momento, la misma recta, o sea, si es una, entonces se tiene que conectar. No, no tienen por qué conectarse. A ver, mirá. Pero ¿cómo va a ser una que parecen dos? Eso es lo que Lo no vimos, entiendo. lo vimos en tercero, ¿de acuerdo? A una recta Miren, así parecida. ¿ustedes les gusta física? Sí, Vuelvo al mismo ejemplo No, de pero bueno. siempre. ¿Se acuerdan de este dibujito en física? Movimiento sí. rectilíneo uniforme. ¿Se acuerdan? ¿Qué decían ahí? Que si yo tenía que dibujar acá un móvil. Agustina. ¿Qué quiere Agustina? ¿Recién se levanta de la siesta? Agustina, usted viene a la hora que quiere, duerme hasta las 2 de la tarde y todavía quiere que... ya no entiende, dice. Mirá, está precioso esto, que está re fácil hasta ahora. Sí, No, no Agustina. estaba durmiendo, estaba comiendo. Ah, claro, macanuda, nosotros sin comer y vos estabas comiendo. Qué macan... Por lo menos invitarnos a comer y vení con el plato y te sentás acá al lado. Bueno, el ¿Viste? fin de hago un asado. Mirá que esto está grabado. No sé si vos te diste cuenta de esto. Ya está, chicos, todos invitados a la Agustina al asado. ¿Se acuerdan de esto? Esa estrellita que está ahí, ¿qué es lo que va haciendo? Sube de velocidad. Aumenta su velocidad. Ah, apareció Don Piguetti. ¿Cómo anda Don Piguetti? Aumenta su velocidad. ¿Todo bien, profe? Perfecto. Bueno, me alegro. Ese crecimiento de esa función que está ahí, esta es un tramo de la fórmula. Sin embargo, acá después, ¿qué le pasa a la función? El tiempo pasa y se queda quieta. ¿Ven? Este es otro tramo. Y después empieza a desacelerar y baja. Entonces, fíjense, eso que ustedes hacían acá en física es una función definida por partes. Lo que pasa que en física nosotros aplicamos sin saber cómo se llama eso. Pero estamos dibujando en determinados lugares, perdón, ciertas funciones que quizás esta función que viene en color rosado parece que no tuviera nada que ver con esta otra en celeste, sin embargo es la misma función. Y cuando se cortan así, que están totalmente separadas, aparece un concepto en análisis matemático que se dice que las funciones se llaman funciones discontinuas. ¿Qué quiere decir discontinuas? Que entre ellas dos hay un salto. O sea, parece, como dijo Mayra, que no tienen nada que ver entre sí, pero sin embargo es la misma función. Si yo viniera bajando por acá en un tobogán, de repente voy a caer, me voy a hacer bolsa y ahí sigo para hacia arriba. ¿Está? No siempre las funciones van a ser continuas. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es dibujar ahora. ¿Cómo hacemos para dibujar esto? ¿Hasta acá alguna pregunta? Agustina, vos no podés hacer ninguna pregunta porque te entraste hace 2 segundos y nos invitaste a un asado. Entonces, vamos a dibujar esta función, menos x menos 2, en este lugar que está acá. ¿Está bien? Profe, Ya ¿cómo vamos. sabe que ahí está el -5? ¿Puso por ponerle, digamos? ¿O hay No, que mirá, calcularlo? muy bien, Mayra, mirá los ejes. Acordate vos que el inicio nuestro esto es el eje Y, esto es el eje X. ¿Está bien? Donde se cortan tengo el 0. -1, -2, -3, -4, -5. Ah, ¿Bien? ya me ubiqué. Sí. Perfecto, muy bien. ¿El resto? ¿Alguna otra pregunta? Podemos pasar a graficar. La cuestión ahora es, una vez que nosotros ubicamos cada función en el lugar que va, vamos a ver cómo hacemos para dibujarla. Entonces, en la próxima diapositiva vamos a ver que para poder dibujar una función lineal, nosotros podríamos calcular la ordenada y la pendiente. ¿Se acuerdan de esta, no? Acá, el que no sepa el tema anterior, va a tener que ponerse a mirar los videos. Esta función lineal tiene una ordenada que es -2 y una pendiente que es -1, que me indica que la función es decreciente. ¿Cómo hago para dibujar eso? Bueno, vamos a ver.
Pero ahora le vamos a agregar algo. Ustedes recuerdan que esta función estaba entre qué valores de x, entre menos 5 y menos 1. Cosa que antes a nosotros nunca nos preocupó porque no sabíamos dónde comenzaba y dónde terminaba nuestra gráfica. Ahora yo tengo que tener en cuenta esos dos extremos porque cuando me toque dibujar la función voy a tener que calcular cuánto vale para cada uno de esos extremos la función que a mí me pidieron. Es decir, voy a tomar el extremo inferior y lo voy a poner en la x. El resultado que me da es 3. Voy a tomar el extremo superior, que para nosotros es menos 1. Estoy acá, lo voy a poner acá en la x, y el resultado que me da es menos 1. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la x vale menos 5 en el extremo izquierdo, la y vale 3. Y que cuando la x vale menos 1, que sería el extremo derecho de nuestra función, la y también vale menos 1. Entonces, con estos datos, más la ordenada, más la pendiente, puedo tranquilamente hacer el gráfico y esa es la función que me están pidiendo en el intervalo entre menos 5 y 1. ¿Ven? El menos 5 menos 3, ¿a dónde lo puedo ver acá? Miren, acá estaría el menos 5, perdón, menos 5, 3. Y para menos 5, la y que le tocó es 3. Y con el menos 1 y 1 pasa exactamente lo mismo. Para el menos 1 de la x, le tocó el menos 1 de la y. ¿Y por qué elegí el menos 5 y el menos 1? Porque esos dos valores eran los extremos por izquierda y por derecha entre los cuales iba a estar mi función. ¿Se entendió? Sí. Bien. Acá tienen que saber lo anterior, chicos. No se me olviden de eso. ¿Alguna pregunta de dónde salieron estos valores? ¿O vamos bien? Yo, profe, el segundo valor, digamos, el menos 1, ¿por qué, digamos, se Ajá. repitió? ¿Qué pasó? ¿Puedo decir por qué dio menos 1? Claro, ¿por qué los dos Muy dieron bien. menos 1? Bien, Marco, mirá. Menos 1 este lo elijo obligatoriamente porque es el extremo. Sí. Cuando vos lo reemplazás acá, te quedaría la cuenta menos 1, menos 2. Menos por menos es más, esto te da 1. Menos 2, el resultado de esto es menos 1. Ah, Y ahí está esta cuenta que está acá. ¿Estamos de entonces acuerdo? habría que reemplazar los resultados, digamos, con la fórmula. Claro. Fíjate cuando usé el menos 5, ¿por qué me dio 3? Porque puse en la fórmula menos 5, menos 2. Menos por menos es más. Y 5 menos 2 es 3. Sí, sí. ¿Ahora Ahí está. sí? Muy bien, Marcos. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Vamos bien? Qué bien. Primera gráfica ya la tengo. ¿Terminó mi ejercicio? Y no, porque la función que a mí me dieron no tenía una sola parte, tenía dos partes. Entonces vamos a la segunda parte de la gráfica y volvemos a hacer los mismos procedimientos. ¿Cuáles serían los procedimientos? Buscar la ordenada, buscar la pendiente, calcular los extremos. Ahora, ¿por quién voy a reemplazar ahora? Esta función que voy a dibujar, este tramo de la función, ¿se acuerdan que estaba entre menos 1 y 3? Entonces, ¿qué hice yo? Reemplazo por menos 1, 2 por menos 1 es 2, menos 2 más 1 es menos 1. ¿Dónde está este punto? Ese numerito que está ahí. Y después reemplazo por el extremo de la derecha, que sería 3, 2 por 3 es 6, más 1 es 7. Para 3 le tocó 7. Y ahí trazo la recta que pasa por esos dos lugares. ¿Vamos bien? Primera pregunta que voy a hacer yo, así pensando un poquito en lo anterior. Si yo a ustedes les muestro en este ejercicio que está acá, ¿no es cierto? Les muestro y les digo, bueno, muy bien. A ver, ustedes que son alumnos tan brillantes. ¿Ese gráfico puede coincidir con esa fórmula? No, Quiero que... ¿Cómo? yo creo que no. ¿Por qué no, don Piguetti? A ver, Luciano, contame. Y porque para que coincida con esa forma, con esa fórmula, Ajá. espérenme un toque, pero que lo piense. Sí, Yo no sé coincide. cómo fijarme. Bueno, vamos a ver. Miren, ordenada al ¿Se me origen es escucha? menos 2. ¿Sí? ¿Se te escucha? ¿Coincide? Ah, sí, se coincide porque sí, fíjate,
Si seguís Claro, llevando sí, porque sube. esa línea para abajo, coincide ahí. Muy bien. Vamos a dibujarla, miren. ¿Cómo dibujamos esto antes? Ordenar al origen -2. Ahí está el puntito que corta el eje Y. Y la pendiente es -1, entonces nosotros decíamos 1 para la derecha y bajábamos 1. Y de ahí uníamos con una línea recta. Tenía que coincidir, ¿no? Con una línea recta, 1, eso que está ahí. Y fíjense que yo estoy haciendo el mismo gráfico. Lo que pasa es que ahora lo que hice con ese gráfico es, como el ejercicio me obliga a que la función esté en un determinado lugar, no me sirve ese pedacito y lo recorto, no me sirve ese pedacito y lo recorto. ¿Se entiende? Sí. Muy bien. ¿Está bien que sea decreciente la función? ¿Que caiga esto? Sí, porque es ¿Por negativo. qué? La pendiente es negativa. Porque la pendiente Muy negativa. perfecto, bien, muy bien, perfecto. Vamos al otro entonces. Entonces, el gráfico es la recta que nosotros antes dibujábamos entera, pero la recortamos en el lugar que nos piden. ¿Qué viene ahora? El próximo, la misma pregunta. ¿Está bien que esta función sea creciente? Sí. ¿Por qué? Porque la pendiente es positiva. Y si ustedes miran la ordenada al origen y todos esos movimientos que hacíamos, fíjense, ordenada al origen, 1. Ese 1 que está ahí, ese 1 que está ahí, es este puntito, donde empieza nuestra gráfica. La pendiente es +2 acá. Está mal copiado ahí. +2 sobre 1. ¿Qué hacemos? 1 para la derecha y subimos 2 unidades. Y ahí tengo el otro puntito. Y si tuviera que trazar esa recta como antes, ¿qué es lo que yo hago? Y me paro allá arriba, trazo la recta que pasa por esos 2 puntos y se terminó el problema. ¿Qué pasó ahora? ¿Por qué no la dibujé entera? Porque la función solamente sirve para los valores que estaban entre -1 y 3. O sea, solamente el tramo que me va a servir en este caso en particular es algo de esto. ¿Alguien se entiende, no? Sí. Buenísimo, pero dibujé por separado, pero la función es una sola. Entonces miren cómo queda el gráfico de la función definitiva, que es lo que a mí me tiene que interesar. Bien, Agustina, vamos, viste que dejaste de comer y entendiste. Ahí está el gráfico como tiene que terminarse. ¿Ven? Y en este caso, para los que vos preguntabas, Mayra, la parte de color rojo justo termina donde empieza la parte de color celeste. Esto no pasa siempre. Pasó en este caso y es un caso particular. Oye, ¿Vamos bien? ahí entendí. Y acá viene mi pregunta, a ver ustedes que son tan creativos. ¿En qué se puede usar esto? Una función por partes, ustedes, en las cosas de la vida diaria. Muy simple y muy fácil, no busquen nada extraño. Para hacer una estadística de, no sé, el crecimiento económico de un país, por ejemplo. Sí, pero quizás ahí en el crecimiento económico capaz no trabajes con funciones, Guille, sino que trabajes con barritas. ¿Te acordás? Esas barritas que vas armando así, que Ajá. las has visto. Bueno, es una aplicación donde si fuera estadística, vos de las barritas solamente tomás el punto central y ahí trazarías un gráfico. Puede ser. ¿Más fácil? Velocidad. No, sí, puede ser, pero ya la dijimos. Tampoco no sé tanto porque es muy perfecto, digamos, muy Es claro, no uniforme. es tan exactamente. Bueno, acá le van a ustedes tomarse el trabajo. Siempre pongo el mismo ejemplo, pero me importa mucho que lo entiendan. La boleta de la luz, ¿sí? La boleta de la luz tiene un costo fijo. Vamos a ponerle 100 pesos. Y después les dice lo siguiente, que si el consumo de kilowatt es desde 0 a 50 por mes, ustedes pagan un cierto precio. Pero si me paso de 50, o sea, consumo entre 50 y 100, este valor que se llamaba antes X, ahora va a duplicarse. Y si me paso de 100 kilowatts y consumo hasta 200, el valor se cuadruplica. Entonces, ¿qué pasaría acá? Vamos a suponer, si yo tuviera que hacer ese gráfico de una función para ver en qué se aplica, miren, tengo el eje X, tengo el eje Y.
voy a arrancar la función desde el 100, porque esta gente ya me está cobrando solamente por tener el medidor en la puerta. Ahí tengo el 100. No arranco el 0, arranco el 100. Acá tengo el 0, acá estaría el consumo y acá estaría el dinero que voy a pagar. Entonces, entre 0 y 50, ellos arman una función que crece de esta manera. Por ejemplo, entre 50 y 100, o sea, estoy consumiendo más luz, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que pagar más caro. Entonces, esto no va a crecer de la misma manera, va a crecer un poquito más rápido. Y la última va a crecer más rápido aún. Entonces, el que está gastando en este lugar, en esta parte de la función, está pagando mucho más, no solamente porque consume, sino porque se pasó de un límite. ¿Se entiende? Sí. Sí. Cuando tengan acceso a una boleta de la luz, miren en un costado, en un cuadrito que dice, los primeros 100 kilowatts, tanta plata. Los segundos 100, tanta plata. También pasa eso a veces con los abonos de los teléfonos. Si vos consumiste internet hasta 1 giga, pagas tanto, pero si consumís más, tenés que empezar a pagar más. Bueno, eso es una aplicación de funciones por partes. Entonces, el primer trabajo que tienen es mirar la boleta de la luz, hacer un mandado e ir a pagarla. Está bueno eso. ¿Y qué vamos a hacer con esta función una vez que la grafiquemos? La vamos a estudiar. ¿Qué significa estudiarla? Encontrar el dominio. ¿Qué era el dominio? El dominio es todo lo que abarca la función en el eje X. ¿Está? Si ustedes ven, mi función empieza en -5 y llega hasta 3. Eso se llama dominio de la función. Después viene lo que se llama la imagen de la función. Esto ya lo saben, ¿no? Obvio. ¿Qué es la imagen de la función? Los valores que toma mi función en el eje de las y, desde -1 hasta 7. ¿Bien? Después viene la ordenada, que como hay dos funciones, no va a haber dos ordenadas, solamente una de ellas va a cruzar, que sería el 1. Después vienen los ceros. Miren, acá tengo que hacer cuentas de lo que vimos antes. ¿Se acuerdan cómo sacar los ceros? Que vendrían a ser ese valor que está ahí y ese valor que está ahí. A cada función la igualan a 0. O sea que acá no va a haber un solo 0, acá va a haber 2. Y sin embargo es función Profe. lineal. Sí, La ordenada es por donde pasa la función en el eje de las y. sí señor. ¿Qué pasa si digamos, la porción del gráfico donde está no pasa por el eje de las y? No tiene ordenada. O sea, suponete que Esa sea... No, se pone que no tiene. Suponete que vos hagas un gráfico que llega hasta ahí y el otro gráfico empieza acá. Sí, Ese gráfico no tiene ordenada el origen. ahí está. ¿Bien? Sí. Puede pasar, Luciano. Muy bien la pregunta. Entonces, seguimos. ¿Se acuerdan que eran los ceros? Era a la función la igualamos a 0. Bueno, yo tengo que igualar la función de color rojo y la función de color azul. Y voy a sacar dos ceros, que van a ser el -2 y el -0,5. Si ustedes miran en el grafiquito, se ve perfecto eso. Y después, ¿qué pasa? Conjunto de positividad, ¿dónde va a estar? Toda la parte del gráfico que está por encima del eje de las X, hasta el 0. Esa parte y esa parte es todo conjunto de positividad. Por el contrario, todo lo que queda por debajo del eje de las X entre los ceros se llama conjunto de negatividad. Ahí está escrito debajo. Después viene lo que se llama dónde la función crece y dónde la función decrece. Como es una función lineal es muy fácil. Toda esta parte roja decrece, pero tengan cuidado en la respuesta. Siempre las respuestas de los crecimientos, de los intervalos, tienen que ver con el eje de las X. A veces muchos dicen, ¿dónde decrece? Y decrece desde 3 hasta -1. No, decrece desde -5 hasta -1. O sea, ¿qué intervalo miro? Miro el intervalo que es el eje de las X. En ese lugar mi función decrece. Y desde acá hasta 3 mi función empieza a crecer. ¿Está más o menos? ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. Bien. En base a este trabajo, yo les voy a dar una actividad para que ustedes la hagan, que es ese que les presento ahí, lo van a tener que resolver ustedes y en la próxima clase lo vamos a corregir entre todos. Sacando todos los datos exactamente igual que en el de arriba. ¿Se animan?
A ver qué sale. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. Trabajo para la próxima. Y queda menos de un minuto, así que en cualquier momento esto se corta. En un ratito les subo el video y les mando este PDF para que ustedes puedan desarrollar esta actividad. Y cualquier cosa me preguntan por la plataforma del cole. Esperemos volvernos a ver la semana que viene. No sé sinceramente si va a pasar, pero mientras tanto cuídense mucho. Y bueno, gracias por estar. Nos vemos la semana que viene. Gracias a usted, profesor. Nos Chao vemos. chicos, cuídense, nos vemos. Chau, chau.